Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar de nuevo a nuestro Dios, hermanos, a dar gracias por todo y para pedir ayuda, hermanos, hoy. Señor, qué privilegiados somos, Señor. Qué privilegio tan grande tenemos cada uno de nosotros, Señor, al poder estar aquí, Señor. No precisamente en este lugar, Señor, sino como tu iglesia. Y aún, qué privilegio tan grande, Señor, aquellos que no son aún tu iglesia, pero que ya están aquí, escuchando palabra de vida eterna, Señor. Señor, sabemos que por nuestra condición caída, es difícil creer que tu palabra es tu palabra, que tu palabra tiene poder como tú eres poderoso, Señor. Que tu palabra es más punzocortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra aún en un muerto y le da vida. Que tu palabra, Señor, nos guía hacia el arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, pero también nos conforta. Que nos exhibe nuestro pecado, pero que a la vez, Señor, nos lleva a ser abrazados por tu gracia y tu amor, Señor. Qué glorioso es saber que las primeras palabras de tu evangelio es arrepiéntanse. Y eso no es únicamente una reprensión dura para arrepentirnos y desecharnos, sino arrepiéntanse y vengan a mí. Oh Señor, qué grande eres tú. Cómo necesitamos que tú nos ayudes para gozar de este privilegio de hoy, Señor, llegar como un hijo a un padre pidiendo ayuda. Ninguno queda exento de saberse culpable. Todos, amados Señor, en nuestra conciencia sabemos del mal. Y supongo que todos también sabrán, Señor amado, que hay un final para las vidas nuestras y que hay un Dios poderoso que juzgará. Te ruego que hoy, con urgencia, Señor, te ruego que obres, que uses a este hombre, Señor, y que hagas oír a los que aún no escuchan. Santo Dios, que todos tomemos tu palabra como de parte de ti, o si no, huyamos de este lugar. Te doy gracias por los nuevos creyentes, los que recientemente se han acercado a la iglesia, los que han vuelto, Señor, nuestras visitas que vienen de tan lejos, y por todos los hermanos que han perseverado, Señor, por tu gracia. Hoy todos aquí podemos dar testimonio que hemos sido grandemente bendecidos. Aún el que ha sido probado con fuego, hoy puede decir, he sido bendecido por ti. Señor, gracias. Gracias por lo que tú harás hoy en tu palabra y a través de ella. Te damos la gloria y la honra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos, bendito sea el Señor. Vamos a abrir las Biblias, mis hermanos amados, en nuestro libro, que es el libro de los Hechos. Estamos estudiando de manera consecutiva, secuencial, exponiendo todo lo que está escrito aquí y explicándolo, hermanos, a fin de que lo podamos todos entender. No sé si han captado algunos hermanos que estaban acostumbrados a lo mejor a otro tipo de predicación. Digo, no decimos por los predicadores, sino por el tipo de predicación, a no estudiar la Biblia de esta manera. Normalmente se estudia la Biblia de manera temática. Y no es malo, hermanos, a fin de cuentas se enseña la palabra, pero cuando leemos la palabra y la exponemos, hermanos, y damos el consejo de Dios tal cual Él lo quería enseñar y mostrar, hermanos, es una de las formas, hermanos, más efectiva para el crecimiento nuestro, hermanos. Así que, como decía aquel sacerdote Esdras frente a la comunidad, al pueblo de Israel, la palabra de manera clara que se entendía y el pueblo decía, ¿cómo, hermanos? Amén. Así sea Dios hoy con nosotros, hermanos, que podamos entender y podamos ser edificados. Hoy es un sermón muy interesante. Por lo que vamos a comprender, para los predicadores es fabuloso, hermanos, para recordar cuál es la encomienda bien hecha, y para toda la iglesia obviamente también, hermanos. Vamos a leer a partir de obviamente el capítulo 13, hermanos, y tomaremos lectura
a partir del versículo 12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Maravillado ¿de qué, hermanos? ¿Del milagro? De la doctrina del Señor. ¿Okay? El versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Amén. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron a condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Gloria a Dios. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Amén. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Es una porción larga, hermanos, pero es parte de una misma historia en este día que ellos se enfrentan, hermanos. El sermón de hoy continúa titulándose Experiencias del Ministerio, predicando el Evangelio. Haciendo énfasis, hermanos, que la experiencia real del Evangelio del ministerio es predicando el Evangelio. La mayoría de nosotros podríamos llegar a Cristo, hermanos, con nuestra propia experiencia y sentirnos capaces en nuestra propia experiencia. Nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestra manera de hablar o vender o relacionarnos, queremos casarla con el ministerio. Y oh sorpresa, hermanos, cuando llegamos al ministerio el Señor dice,
no me sirve nada de lo que tú tienes. Quiero que tú vayas adquiriendo experiencia, pero no puedo, Señor, yo no podría sin mí. Ok, te enseñaré a que todo lo hagas en mí, dice el Señor. Hermanos, los hermanos acaban de pasar por una trágica despedida. Dice el versículo 13 que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Explicábamos, hermanos, la vez pasada, el domingo, que no sabemos exactamente por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén. Recordemos un poco quién es este Juan. Este Juan es hijo de María, hermanos, aquella mujer que la historia dice que tal vez era adinerada, en donde se reunían en su casa, hermanos. Tal vez ella tenía relación o era de su posesión el jardín de Getsemaní, en donde el Señor Jesús lloraba. Y este Juan es Marcos, el evangelista. Okay. Juan Marcos es el evangelista, hermanos. Y él, de pronto, al ver la manifestación del poder del apóstol Pablo, señalando a un hombre y llamándole con valentía, hermanos, y con un celo santo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hermanos, probablemente Marcos tenía un poco la esencia del cristianismo moderno, aún bajo el título de reformados, que volteó con Pablo y dijo: ¿y dónde están tus frutos de amor, Pablo? ¿Y dónde está tu misericordia? ¿Por qué te exasperas de esa forma, Pablo? Confundiendo, hermanos, el amor terrenal injusto, que se goza de la injusticia, que hace lo indebido, con el amor verdadero que aún reclamarías con ese celo santo, hermanos, por el bien de un alma que está creyendo, ¿no? Y esto es importante, hermanos. Podríamos quedarnos un buen tiempo enseñando solo en esta porción, porque en ocasiones, en nombre del amor y de la misericordia, nosotros nos volvemos injustos. En nombre del amor y la misericordia dejamos de disciplinar. En nombre del amor y de la misericordia nos volvemos muy fríos al momento de dar una consejería, por ejemplo. Bajo el lema, todos somos pecadores, tengamos misericordia. Y no, hermanos. Cuando nos enfrentamos a esta clase de cosas injustas, vemos claramente en la Escritura que aún el mismo Señor, como veremos adelante, actúa con este tipo de carácter, hermanos. Estamos hablando de una vida, de vida eterna. Imaginemos esto: tú eres un cristiano piadoso, amoroso de Dios y ama a los enemigos, bendice a los que lo maldicen y hace obra de misericordia aún con la gente que es mala con él. Pero de pronto, hermanos, vuelvo al ejemplo del niño en la alberca. Un niño está ahogándose en una alberca y tú ves que una persona está sujetando su cabeza y lo está hundiendo. ¿Acaso tú llegarías, y ves que lo hace con violencia y con saña, tú llegarías y le dirías: oh, buen hombre que está caminando por aquí haciendo un acto de maldad tan depravado como el que estoy viendo hoy en día, quiero rogarte en el amor que Dios nos ha enseñado que quites tu hermosa mano peluda de la cabeza de este niño? ¿Verdad que no lo haríamos así? ¿Qué harías? Y con violencia, tal vez. Probablemente, hermanos, no quisiéramos hacerlo con odio, golpear, porque el Señor dice, hermanos, que no lo hagamos de esa forma. Pero sí llegaríamos con violencia. Defenderíamos actos injustos, hermanos, aún en contra del gobierno, por ejemplo, yendo en contra del gobierno mismo, con frutos del Espíritu Santo. Y es de mucho cuidado, porque en ocasiones podemos irnos al lado, hermanos, de lo que pudo haber pasado tal vez con Marcos. Molestarse porque Pablo actuó de una manera muy distinta a la de su tío Bernabé, que Bernabé significa. Y mira nada más, mi tío es un hombre de consolación, es manso, humilde. Y Pablo, ¿cómo está actuando? Oye, tío, yo no quiero estar con un hombre como él. Pero Pablo era un hombre santo, hermanos. Era un hombre de Dios, hermanos. ¿Crees que tenga un lugar privilegiado, hermanos, como decapitado por Cristo? ¿Qué sucedió aquí entonces? Si está lleno del Espíritu Santo, versículos antes estamos viendo que la iglesia, capítulos antes, fue llena del Espíritu Santo. Y también aquí mismo dice el versículo 9 que Pablo está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿acaso la Escritura se contradice cuando el apóstol Pablo levanta la voz, hermanos, y lo llama hijo del diablo, lleno de toda maldad? No. Lo que pasa es que el corazón de Pablo, hermanos, estaba obviamente en la justicia. Estaba obviamente en ver una persona que estaba siendo salvada, hermanos. Y
Y creo que es evidente, hermanos, porque en el capítulo 15 que veremos a continuación, en versículos adelante, hermanos, vemos que al apóstol Pablo no le agrada la partida de Juan. Hasta cierto punto parece que él perdió la confianza en Juan como compañero. Otra señal que a lo mejor diríamos, pero hermano, ¿qué pasó contigo? ¿Que no estás llamado a la piedad y al perdón? ¿Cómo poder, hermanos, poner en balanza tanto la piedad y la misericordia como la justicia y la disciplina, por ejemplo? Creo que hablaríamos de amor, ¿verdad, hermanos? Por amor, si tú ves que tu hijo o tu hija está constantemente en el mismo pecado, por ejemplo, adulterio, hermanos, o fornicación, alguna hija o un hijo, adolescentes que estén en esa práctica, y tenemos la parte amorosa. Diría alguna hermana, ay, déjalo, amor, no importa, es un joven y él tiene que probar bocas para ver cuál es la que Dios eligió para él. Ay, mi amor, déjala, no importa, deja que ande con él, no hay ningún problema, y que vaya a una fiesta. Tiene que vivir y gozar del mundo. Por supuesto, hermanos, que no hay pecado en hacer algunas cosas que el mundo hace, hermanos. El hecho es que cuando nosotros detectamos que hay un pecado, no podemos actuar con esa clase de amor que no es amor. Tenemos que actuar con justicia y disciplinar. La misma Escritura dice que aquel hijo que no es disciplinado, su padre no le ama. Y que los que no reciben disciplina son bastardos y no hijos. Pero ¿qué sucede cuando actuamos de esta manera? Pablo dice, ¿qué acaso me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? Y lo mismo pasa con el Señor Jesús. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en la enseñanza que está a continuación del sermón de Pablo. Otros dicen también que Marcos tal vez sintió miedo al enfrentarse a un mago de ese calibre, hermanos. Imagínate qué clase de exigencia pedía un procónsul, que era un segundo del Senado romano, hermanos. Era el rey, por así decirlo, de ese lugar en donde estaban, y su consejero era ese mago, Elimas. ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué tanto poder tenía? Dice la Escritura que era un falso profeta, era un mago. No dice un falso mago. Hacía cosas, hermanos, él, por el poder del diablo. Y el verlo derrotado, recordabas que físicamente describíamos cómo tal vez fue Pablo por algunos que vivieron en su tiempo. Lo describían como un hombre que en apariencia era débil, hermanos. Y el procónsul tal vez era un hombre poderoso, porque sacamos esto, hermanos, porque los romanos se sentían un imperio muy fuerte y no se dejarían ser aconsejados por un hombre que aún físicamente se viera más débil que él. Probablemente era un hombre grande y aparte con magia y poder del diablo. Poder del diablo. Entonces, mis hermanos, el hecho es que puede ser también que Marcos haya tenido temor de ver ese tipo de cosas, imaginarse si esto es el principio en el ministerio de Pablo y la manera en cómo habla, esto nos va a causar muerte. Tal vez recordó también cómo fue Jesús llevado a la muerte por predicar la verdad, un sinnúmero de cosas. Tal vez sintió celos porque ahora el líder del grupo ya no es su tío Bernabé, sino ahora es Pablo. No sabemos, pero el hecho es que se fue, y Pablo en justicia, lleno del Espíritu Santo, parece que dijo, por un rato no quiero trabajar con él. En un acto de amor, hermanos. Porque dice la palabra que a nadie le agrada la disciplina de manera inmediata, pero después da fruto, hermanos. Da fruto, y creo que está actuando así, guiado por Dios. Y por otro lado, hermanos, para cerrar con esta porción, esto también nos recuerda, hermanos, que a pesar de lo consagrados que estemos en Cristo Jesús, a pesar del gran trabajo que la iglesia llegue a hacer, a pesar de la mucha oración, hermanos, y de la mucha comunión y de la mucha lectura, los problemas van a surgir. Aún el apóstol Pablo dice que es necesario que haya conflictos. ¿Para qué, hermanos? Para saber quién es, para saber quién está y quién no está. Es necesario, hermanos. Gloria a Dios. Y vemos del versículo 14 al 15, hermanos, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo. Hermanos, era una ciudad, un puerto en la costa, hermanos, donde la nave, supongo la embarcación de Pafos llegó a tierra firme. Es Antioquía de Pisidia, y platicábamos que es lo que se conoce después como Galacia, hermanos. Este lugar, para que tengan una idea del trabajo de los misioneros, era 220 kilómetros de distancia.
qué tipo de embarcación, qué tipo de caminatas, aunque si te das cuenta no enfatizan mucho en ese tipo de trabajo. Esto nos exhorta porque a veces con distancias muy pequeñas, hermanos, o unas caminatas ligeras para visitar a alguien o predicar el evangelio, se nos hace imposible. Oh, está muy lejos, no. Estamos mal acostumbrados ya por los medios de comunicación o cómo nos acostumbramos a movilizarnos, hermanos. Pero ellos se movían sin problema, bajo acechanza, hermanos. Y Pablo después de ahí escribe una carta a las iglesias, que la tenemos obviamente en nuestro Nuevo Testamento, hermanos. Y él platica cómo tiene un aguijón en su carne, hermanos. Platicábamos el domingo, que era una aflicción. Hay muchas interpretaciones de esto. Unos dicen que era porque a lo mejor tenía malaria o tenía una enfermedad, hermanos, que le ocasionaba un tanto de ceguera. Otros decían que tenía mal por el clima y por eso tuvo que subir aquí adelante a las montañas. Otros dicen que era el aguijón en su carne, el recuerdo que él perseguía y llegó a dar persecución, tal vez muerte a niños, niñas, personas que ya eran sus hermanos. Pero cual sea de esas cosas, sabemos que Pablo no es un hombre que le gusta estar llorando, ¿verdad, hermanos? Sino era un hombre que callaba. Lo más impresionante que él, aún con ese aguijón, jamás dejó de trabajar. Jamás dejó de trabajar, hermanos. Jamás dejó de trabajar. Pero sea lo que sea, él se mudó con su equipo hacia un clima de las montañas, hermanos, a una altitud de 3,600 pies. Probablemente ese clima, como hemos visto en algunas personas que hacen sus chequeos médicos y les dicen, este tipo de clima o de altura no te hace bien, tienes que mudarte a otro tipo de lugar. Puede ser que haya sido eso, hermanos, pero lo que sí sabemos que aún y con su aguijón, el hermano Pablo siguió trabajando arduamente y por eso tú y yo estamos aquí sentados, escuchando del gloria a Dios, hermanos. Y dice en el versículo siguiente, hermanos, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo. Esto es importante, hermanos, y me iré deteniendo un poco para ir quitando las dudas que hay en algunos de nosotros, hermanos, por el judaísmo. Algunos dicen, ¿ya viste cómo ellos entraban todavía en las sinagogas? Entonces los pastores usan su kipa o su talit, o tienen aquí una lámpara, una menora o una bandera de Israel y siguen abrazando el judaísmo cuando estos hombres se sacudieron el judaísmo religioso, hermanos. Ellos se convirtieron a cristianos. ¿Ellos a qué iban a la sinagoga? Por supuesto que siendo guiados por el Espíritu Santo, hermanos, ellos iban a predicar. Mas sin embargo también estaban de misión y ellos probablemente, hermanos, aún no llegaban a entender totalmente que los judíos religiosos estaban completamente mal. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Lutero. Muchos no saben esto, pero Lutero no denunció completamente a la Iglesia Católica Romana en todas sus prácticas, hermanos. Lutero únicamente denunciaba algunos puntos específicos, como la venta de indulgencias, el perdón por las reliquias, que tocaran reliquias, el abuso papal, absorbiendo al pueblo y quitando su dinero y subyugándolo, pero no completamente en contra de todo el catolicismo romano, hermanos. Y muchos otros reformadores igual. Pero es muy probable que Pablo y su equipo están igual. Ven el judaísmo, pero no como completamente errado. Ellos ya están con espíritu de estupor. Recuerda cuando es seca la higuera, que estudiamos en Marcos, es una sombra de lo que iba a pasar con el judío religioso. Secos, muertos. Se quedaron con un espíritu de estupor. Ya no podían ellos por su propia cuenta entender lo que antes entendían de la Escritura, sino ahora forzosamente tenía que ser por Cristo, hermanos. Entonces ellos están ahí sentados. Les platico, un servicio en una sinagoga, hermanos, del primer siglo, era un orden como el que tenemos nosotros. Oraban en la apertura y luego hacían una lectura del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, y después una lectura de los profetas. Lo curioso, hermanos, que si alguien estaba ahí presente que aparentemente era educado, le daban la oportunidad de compartir, fuera quien fuera, fuera quien fuera. Entonces es ahí la oportunidad que Dios da al apóstol Pablo
de compartir. Es algo similar a esto. Imagínense, hermanos, que empiezan a creer que el evangelio en realidad es poder de Dios para salvación. Y Dios de pronto te pone un sentir profundo de meterte a la catedral romana. Normalmente hemos visto hombres que se meten pero contenciosos, ¿no? Y acusando y gritando, pues nadie hace caso. Pero supongamos que llegas y te sientas como cualquier otro religioso. Y de pronto el sacerdote que está ahí dice, aquel hombre de lentes de fondo de botella, que se ve muy sabio, ¿podría pasar a leer la escritura? Imagina la oportunidad. Pararte en el púlpito, hermanos, y comenzar a predicar. Eso es lo que sucedió aquí. Aunque bien Pablo no entiende, hermanos, lo que está sucediendo es eso. Le están dando la oportunidad a un embajador de Cristo de predicar el evangelio entre puro religioso, hermanos. Entonces Pablo inicia su sermón en esa sinagoga y explica cómo el obrar de Dios a través de la historia nos conduce a Jesús. Y lo importante para los predicadores, hermanos, es que no debemos de olvidar este principio. Nosotros tenemos que usar en la mayoría de nuestro mensaje la escritura para llegar a Jesús. Porque en ocasiones podríamos, hermanos, empezar a bajar la guardia y llegar y empezar a platicar alguna historia nuestra. Cuando yo era chiquito, miren que de pronto iba con un amigo y fui esto y mi esposa me dijo y yo le dije a mi hijo y te das cuenta y después revisas tu evangelismo y 40 minutos de tu historia personal y 15 minutos de evangelio. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo no es contar quién él era, ni lo que había hecho, ni todo lo que ya había padecido, ni cómo él caminó hasta ese lugar, sino Pablo levantándose hizo una señal de silencio con la mano, es decir, esto es serio, pongan atención. Y no era para dar su testimonio. Esto por supuesto que también nos ayuda para nunca usar el púlpito para que en un culto sea culto de testimonios. Pasa, hermano Vicente, a dar testimonio. Bueno, yo era así y luego así, pero Dios ya me sanó y me hizo rico. Y gloria a Dios, amén, gloria a Dios, el testimonio. No, sino la oportunidad de hablar, hermanos, es para decir lo que Dios quiere que las personas escuchen. Por eso Él dijo con la mano, guarden silencio. Guarden silencio, y les dijo, varones, hombres de Israel y los que temen a Dios. ¿Por qué? Porque había dos grupos, los judíos religiosos, hermanos, y los gentiles que empezaban a seguir el judaísmo porque las prácticas de ellos les parecían interesantes. Y ahí estaban, varones israelitas y los que temen a Dios, y comienza su sermón que leíamos hace un rato. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y él empieza a contar la historia, hermanos, que dimos lectura. Pablo se dirige, hermanos, a los dos grupos por igual. Él no está viendo ya diferencias, únicamente a los judíos y no a los gentiles. Eso lo tenemos que aprender, hermanos, porque aunque tenemos que predicar a las ovejas, pues tenemos que predicar el evangelio de salvación para los que no son cristianos también. Pero si te das cuenta, él predica ¿cuántos mensajes? Un solo mensaje. Para ambos grupos, hermanos, no diferentes. Bueno, les doy un mensaje a la iglesia. Iglesia, espérenme, ahora voy a darle un mensaje a los demás. No podemos. Ahora recuerda que aún entre los que llevan congregándose años, podría ser que algunos no sean salvos. Que no ha caído el evangelio a ellos, hermanos. Que aún el Señor no ha dado un nuevo corazón. Por eso el evangelio lo tenemos que predicar. Y Pablo está haciendo esto, hermanos. Él dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Después de que da esta clase de historia, hermanos, el apóstol Pablo está repasando la historia de Israel, hermanos. Y Pablo está mencionando no toda la historia, sino los eventos más importantes. Por ejemplo, la elección de los patriarcas, hermanos, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía. Pero todo estaba conduciendo a Jesús, hermanos. Todo conducía a Jesús. Dice el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el Bautista. Y Pablo, hermanos, usando los ejemplos de Juan el Bautista y de los gobernantes judíos, muestra cómo la gente recibió, en el buen sentido de la expresión recibir, no de recibir en su corazón, sino escucharon la palabra, y los que rechazaron la palabra. Rechazaron a Jesús. Y empieza a leer esta porción. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, a todos. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él,
Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, como hoy nos lo dice a nosotros. A ustedes que temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, hermanos. Hermanos, Juan el Bautista, si te das cuenta, en esta pequeña porción, está hablando de Jesús de la manera correcta. Juan el Bautista, hermanos, estaba preparando los corazones, o algunos dicen los espacios para los nuevos corazones, para Jesús. Y vio a Jesús, hermanos, Juan el Bautista, como lo que realmente él era, hermanos. Juan sabía que Jesús era aquel más grande de todos los hombres. Él sabía, hermanos, que el Señor Jesús era mucho más que un maestro, mucho más que un profeta, mucho más que un hombre que era educado y tenía poder para enseñar. Juan el Bautista sabía que el Señor era Dios. Juan el Bautista sabía que era el único Salvador, hermanos. Y él dice en esta declaración, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y con esta declaración, hermanos, aunque el mismo Señor Jesús ¿recuerdas quién dice que es el hombre más grande nacido de mujer? Juan. El mismo Juan, hermanos, declara que Jesús está por encima de él. Y daba el ejemplo por los que no escucharon. ¿Por qué dice desatar el calzado? Porque en aquel tiempo no era de extrañarse, hermanos, como hoy en día, que muchos hombres con poder o que eran maestros tenían discípulos que les servían, aprendían de ellos, o gente que trabaja, ¿no?, para personas. Y estos maestros, particularmente en este contexto, hermanos, llegaban a la puerta y se esperaban a que sus siervos llegaran y los atendieran. Si traían a lo mejor una túnica encima, se la quitaban, le desataban el calzado y era como un rey, ¿no? Entonces los maestros, hermanos, del judaísmo prohibieron esa actividad. Ellos decían que era un abuso. Entonces los rabinos principales pusieron estas cosas con mucho énfasis. Eso es indebido hacerlo. Es un acto de abuso. Es un servicio humillante, como para que alguno de ustedes maestros lo exija de un discípulo. Entonces se decidió, hermanos, que un maestro que esperaba a que su discípulo le desatara el calzado era demasiado humillante, así que les dijeron, desátenlo ustedes solos. Entonces eso es lo que Juan está diciendo. Yo no soy digno ni aún de hacer esa tarea tan baja. Y platicábamos, hermanos, cómo el Señor no solamente hizo eso, sino que aparte de desatar, que era la tarea considerada como un abuso, aparte desató y lavó los pies de sus discípulos. No únicamente mostrando la humildad tan grande que él tenía, hermanos, sino recordando su gracia tan grande, porque él no solo es un maestro, un rabí, sino es Dios mismo encarnado. Sigue su sermón, hermanos, y dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, hermanos, aquellos que tenían las escrituras, rechazaron al Señor voluntariamente. Rechazaron al Señor voluntariamente. ¿Y qué más hicieron? No únicamente lo rechazan, sino que lo entregan a Pilato para ser ejecutado, hermanos. Y esto era verdad. Incluso ellos, hermanos, que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos y que esperaban al Mesías, llegaron a hacer tal acto de depravación. Por lo tanto, el Señor Jesús fue ejecutado y puesto en un sepulcro. Para los que sobreenfatizan en el plan soberano de Dios, hermanos, pues recordamos lo que la Escritura dice, que estuvimos meditando días atrás, hermanos. Capítulo 2 de Hechos, por favor. Versículo 23. O sea, los que dicen, es que pobres hombres, no les quedaba otra más que hacer eso. Dios los predestinó para que ellos hicieran eso, hermanos. Es una línea muy delgada entre culpar a Dios por un acto de esa índole y por otro lado, intentar rebajar un poco a la soberanía de Dios. Ninguna de las cosas es correcta, hermanos. Y miren este texto que claro es, 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y dice la segunda porción, prendieron y mataron por manos de inicuos. O sea, realmente es
el hombre quien está obrando en su maldad. Eso no le quita soberanía al Señor. Mira que dice el versículo 14 del capítulo 3. Dice, mas ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les diera un homicida. Recordamos que Dios preparó todo esto, pero que los hombres en su propia depravación actuaron, hermanos, de esta manera tan terrible. Entonces, cuando decimos que los hombres lo rechazan, es porque los hombres por su propia voluntad lo rechazan. Y no es únicamente un rechazo, sino es deseo de muerte. Porque aquí, hermanos, no es únicamente el no querer que Él llegue, sino que ellos en realidad sabían quién Él era y era demasiado humilde, era demasiado poco ante sus ojos para que Él fuera su Mesías. Y Él hablaba con poder y autoridad, mucho más de lo que ellos podían imaginar. Y entra el celo. Es algo natural entre nosotros los hombres. Es como en un trabajo, para que vean que todos hemos consumido de ese veneno. En un trabajo, tú eres el mejor del trabajo, pero de pronto llega otro mejor que tú. Eso te da gozo, te hace sentir bien. Es lo mismo en el ministerio, en las iglesias. Puede haber algún predicador, hermanos, muy elocuente, muy tremendo, y llega otro que es todavía más piadoso, más elocuente, más tremendo. Eso no da gozo tampoco, hermanos. Es algo que tenemos que reconocer, porque de lo contrario jamás lo llevaremos a la cruz. Es cuando existe celo por una persona, un hermano, una hermana, algún ministerio que haya, cualquier cosa. Eso exhibe que en realidad hay maldad en nosotros, que necesitamos de un médico constantemente. Y el negarlo es mentir y es irnos endureciendo cada vez más. Porque es un cáncer el pecado. Y el cáncer, recuerda que empieza en el dedo pequeño, en la uña, en la punta del dedo. Y si tú no lo cortas, ¿qué sucede? Metástasis. Se va a tus huesos, a los nervios y mueres de cáncer. Pero era un cáncer en un dedo. Y tenemos que tener cuidado. Creemos que estos hombres, hermanos, aunque todo este plan era ya planeado, predeterminado, hermanos, por Dios y se iba a cumplir, los hombres en su propia voluntad actuaron de esta manera, hermanos. Eran gobernantes judíos y el Señor fue ejecutado. Fue ejecutado. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Si te das cuenta, dice colgándolo en una cruz, en un madero, perdón. Y al llamar la cruz madero, es otro punto importante que me tengo que detener, hermanos, porque el testigo de Jehová le llama madero a la cruz, dice que no es una cruz, que era un asta, otros dicen que era una T, los del Tao, que es una forma así, y en realidad no, sí era una cruz, hermanos. Y cuando llama a la cruz madero, hermanos, Pablo está basándose en la idea de Deuteronomio 21, 22 al 23, este pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgado en un madero. Y el apóstol Pablo comunica la idea de que el Señor Jesús fue maldito. Esta palabra madero, que lo hemos explicado antes, no quiere decir únicamente cruz, sino cualquier objeto de tortura hecho de madera. Entre ellos entra la cruz, hermanos. Y Pablo lo comunica, hermanos. Comunica esto en Gálatas 3:13, ¿recuerdan? Maldito el que es colgado en madero, para que nosotros podamos entender que Jesús es hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Escuchen esto, hermanos. Un dolor de cabeza se va, es porque Jesús lo tomó y fue maldecido para que recibiéramos bendición. Un cáncer se cura, es porque Jesús recibió eso y el cáncer se cura. De la cosa más mínima, hermanos, que recibimos como bendición, es porque Jesús lo llevó en la cruz. Hermanos, los accidentes. Aquí están Pepe y Jorge. Fuertes accidentes en la cabeza. Están aquí sentados. ¿Saben por qué? Porque Jesús llevó lo peor en la cruz, hermanos. Por eso dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Son padecimientos, hermanos, sean en el alma, en físico. Se quitan, alguien es sanado, un cáncer se va. Jesús pagó por él. Cualquier bendición que recibimos es porque Cristo fue hecho maldición. ¿Queda claro, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Cristo. Del versículo 30, hermanos,
Dice el versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está predicando el evangelio, A, B, C. Desde Israel, la historia que narramos y cómo él es llevado voluntariamente por los hombres bajo el plan predeterminado de Dios, es colgado, es muerto ahí en el madero y es puesto en un sepulcro, versículo 29. Y dice el versículo 30, hermanos, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Es decir, se aparece a los que creen. ¿Recuerdan? Si crees, verás qué. ¿Y qué podríamos, hermanos, definir como la gloria de Dios? Cristo. Cristo. Y los que creían vieron, hermanos, vieron la gloria de Dios. Y si no vieron directamente, creyeron por el testimonio de los que lo vieron, hermanos. Y dice aquí, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volverá a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, esta breve palabra de más Dios, hermanos, son palabras maravillosas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que está refiriéndose a lo que acaba de narrar antes. A pesar de eso, y este más Dios, hermanos, dice que el hombre trató de hacer, hermanos, un teje y maneje y lo mejor que pudo para pelear contra Dios. Trató de hacer, hermanos, lo mejor que pudo, incluso llegaron a matarlo. Pero aparece este más Dios, que quiere decir que Él es más grande que el pecado, que la rebelión del hombre y aún que la muerte, que Jesús se levantó de la tumba triunfando sobre todo eso, hermanos. Aunque los hombres lograron su objetivo, porque supongo que algunos hermanos que estaban completamente cegados sintieron, logramos nuestro objetivo, lo matamos, no que era Él el Mesías, no que Él era el Salvador, míralo en la cruz. Pues aunque ellos hicieron todo esto, este más Dios es importantísimo, porque a pesar de todos los esfuerzos humanos, hermanos, y a pesar de que sí lo llevaron a la cruz, por supuesto que Dios es más grande que ellos en poder. Jesús venció el pecado, la rebelión del hombre, el Señor fue levantado de la tumba y triunfó sobre todo. Mas Dios levantó a Jesús de los muertos. Hermanos, aquí simplemente se está declarando la verdad. Sin embargo, también, hermanos, se ofrece evidencia a los testigos presenciales. Cuando nosotros, hermanos, predicamos el evangelio, podemos decir, yo estoy predicando la verdad. Mas, sin embargo, la resurrección, hermanos, está ofreciendo evidencia de que todo esto es verdad. Porque la gente dice, esta es mi verdad. Ayer me tocó compartir con una persona, no doy detalles, pero me decía lo que nos han dicho antes. Bueno, es mi verdad, es lo que yo creo de Dios. Yo creo que todos los caminos, mientras vayan bien dirigidos, portándonos bien, van a llegar a Dios. Y con todo el dolor que causa decir la verdad, le dije, mi amigo, si yo me quedo callado, Dios me reprende y tú te vas al infierno. Tengo que decirte algo. Y lo peor que, no doy más detalles. Y tuve que decirle la verdad. Y decirle, mi amigo, estás muy equivocado. Solamente hay un camino, es Jesús. Solamente hay una verdad. No hay más verdades, solamente Él es la verdad. Fuera de Él no hay verdad, hermanos, amén. Y solamente Él es la vida. Así que si tú piensas que cualquier camino o a tu manera puedes llegar al reino, estás equivocado. Y eso es algo que tú y yo también tenemos que recordar. Porque hoy en día, ¿cuántos tipos de cristianismo hay? ¿Cuántas denominaciones? ¿Y cuántas diferencias entre cristianos? Algunos dicen, no me gusta ir a aquella congregación porque se toman las cosas de Dios muy en serio. No es para tanto, hermano. Estamos bajo la gracia. O no me gusta ir a aquella congregación, hermano, porque bailan mucho, aplauden mucho. Y no me gusta cómo enseña tal. Entonces lo que está buscando mucho del cristiano es un Dios, un Jesucristo Salvador, un Señor y una iglesia a su medida, a tu manera. Más cerca de ti, dice el hermano Joseph Urban en un sermón, como que tenga un McDonald's.
para que yo esté bien ahí, para que no interfieran con mi vida, o que toquen lo que me gusta tocar, o que enseñen de tal manera. Y eso es un error, hermanos. Ese es un error, porque nosotros únicamente tenemos que buscar la verdad, conocer la verdad, y donde se predique la verdad, aunque tengas que conducir durante 2 horas y media, 3 horas, conduce. Si se predica la verdad a pesar de ti y a pesar del predicador, tú estarás seguro en Cristo Jesús. Y esto es lo que da de evidencia. Si ustedes buscan o se tratan, hermanos, se dan la tarea de buscar evidencias de la resurrección, ¿saben qué van a encontrar, hermanos? Que Jesús resucitó. Y no únicamente, hermanos, por la vía creyente. Gente no creyente saben que ese hombre llamado Jesús, que para ellos no es más que un hombre, un gran hombre, un profeta, un maestro, resucitó, mis amados hermanos. Y la resurrección es el fundamento más importante de nuestra fe. No digo por sobre Cristo mismo, sino de Cristo mismo es el pilar más importante. Sin resurrección, hermanos, somos dignos de vergüenza, de lástima. Pero tu rey, mi rey, resucitó de la tumba, hermanos. Dios fue más fuerte que todo, aunque nuestro pecado, y esto es maravilloso. La intención del apóstol Pablo no es enjuiciar, la intención del apóstol Pablo no es condenar a los suyos. De hecho, vemos que más adelante está rogando: Señor, como Moisés, a mí quítame, a mí déjame de salvar si quieres, bórrame, pero salva a los míos. Él tiene amor, hermanos, por las almas, y lo manifiesta de esa manera. Él está dirigiendo a Jesús, está dando toda la historia con evidencias, y termina diciendo: a este que han matado, resucitó. Creo que ahí aún hay un acto de misericordia en la declaración del Evangelio, porque sí les dice: sí, ustedes lo mataron, es cierto, ustedes, nosotros, hermanos, colaboramos en la muerte de Jesús, tú y yo, todos, sin excepción, aún los niños más pequeños. Y el apóstol Pablo, con un corazón de padre, dice: más, no se angustien. Él está vivo, Él resucitó. No es únicamente que no logramos vencerlo, hermanos, con nuestra maldad, sino que también lo resucitó para que estén tranquilos si acaso hay condenación en su alma. Esto liberta mucho a las iglesias que están bajo el yugo del legalismo, que están sufriendo todo el tiempo. Oh, sí, mi pecado. Ey, hermanos. El Señor resucitó, no está muerto, hermanos. Por supuesto, duélanse en su pecado, pero más bien dejando de pecar. Duélanse en su pecado dejando de pecar, porque cada vez que nosotros, ya teniendo el conocimiento, seguimos en el mundo, hermanos, es muy normal hoy en día eso. Tener el conocimiento pero no la práctica. Tener el conocimiento, ser maestros, hermanos, de las redes sociales, tanto mujeres como hombres, que hay que tener mucho cuidado, hermanas, por lo que la Biblia dice, pero no la práctica. Un día estamos compartiendo la verdad, pero estamos con nuestra vida dando evidencia de que tal vez la verdad no es verdad, porque no hay sentido. Oye, tú enseñas la verdad, qué tremendo, eres un maestro, eres una maestra de la teología y de la doctrina cristiana, pero tu vida no está dando evidencia. Yo no veo a un Cristo resucitado en tu vida. Los frutos son sumamente importantes, hermanos, por supuesto. Por supuesto. Hermanos, no debemos de perder, volviendo a este tema, de vista el énfasis en los hechos de Pablo, hermanos. Él está predicando aquí. Es muy evidente que pueda pasar desapercibido lo que aquí dice, y lo hemos leído muchas veces, tal vez, hermanos, pero fíjense en dónde está aquí el foco de Pablo. Él se enfoca en cosas que realmente pasaron. Para los evangelistas, hermanos, el apóstol Pablo se está enfocando en cosas que realmente pasaron, ni en filosofía, ni en una teología muy complicada. Aunque por supuesto que usamos el evangelio de Juan, que el contenido teológico de los evangelios, Juan es el más poderoso. Mas sin embargo, lo que está haciendo Pablo es dar historia, hermanos, del Señor, que señala a Cristo. Un comentarista daba un comentario muy preciso de esto, hermanos. Dice él, es Boyce, dice: el cristianismo no es solamente una filosofía o un código de ética, a pesar de que involucra estas cosas. Esencialmente, el cristianismo es la proclamación de los hechos que hablan de lo que Dios hizo en Cristo. El cristianismo es eso, hermanos. El cristianismo es eso.
Cuando nosotros únicamente nos basamos, hermanos, en cualquier cosa para tratar de llamar la atención sin dar evidencias o platicar hechos que han ya ocurrido, de historicidad, hermanos, verdaderos, probablemente llamamos un poco su atención. Pero la conversión no se llevará a cabo como quisiéramos. Tenemos que confiar en la verdad. En ocasiones queremos predicar como sermones más estructurados. Hermanos, todos los que predican, recuerden esto, por favor. La intención no es imitar a otros teólogos de siglos pasados. Te voy a decir por qué. Porque en siglos pasados, la cultura y la educación y la manera de hablar y la caballerosidad y muchas cosas es distinta a la de hoy. La manera en cómo se hablaban entre padres e hijos, esposas, esposos, era otra, hermanos. Los modales y esas cosas. Y hoy estamos bajo el poder de una cultura que cada día está más mundana. Y si nosotros nos tratamos de convertir en aquellos predicadores tan ortodoxos que difícilmente los simples entendían, nadie nos entenderá. Y la intención de la predicación, hermanos, es que con lo que ya ha ocurrido, los más pequeños nos entiendan. Simples. Al cabo no importa, hermanos, que digan, ay, qué simple. ¿Por qué no usas estas palabras un poquito más difíciles? ¿O por qué no hablas de tal forma como fulano, sutano? Porque no soy ese fulano ni sutano. Y aparte, hermanos, lo más simple dentro de la verdad es lo que más fácilmente se va a entender. Y la intención es esa, hermanos, que todos, absolutamente todos entiendan. Recuerden, hermanos, que siempre las personas nos leen. Siempre están leyéndonos. Y la gente va a estar viendo si lo que decimos es verdad, si es o no. Entre nosotros seamos, hermanos, más claros. Es mucho más fácil que las personas pongan atención. Si se dan cuenta, Pablo está hablando de cosas que ellos conocen o que no conocen. Y de cosas que sucedieron. Está hablando para ellos, hermanos. Y es precisamente lo que tenemos que recordar. El cristianismo es la proclamación de los hechos que hablan de lo que Dios ha hecho. El cristianismo, hermanos, no se basa tanto en la parte como mística de la teología o difícil de entender. Eso es para nuestro alimento personal diario, hermanos, para conocer más al Señor y profundizar más. Pero en cuanto al evangelismo, la predicación a los incrédulos, a los niños, hermanos, tenemos que ser muy claros. Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, murió en la cruz y Él fue sepultado y resucitó y pronto viene. Y si lo tenemos que repetir sin número de veces, hermanos, no importa. Vamos a estar pegándole a la piedra hasta que el Señor saque agua de ahí. Después el apóstol Pablo continúa diciendo, hermanos, versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. Hermanos, la promesa, escuchen cuál es. Debido a quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Jesús. Podemos ser justificados de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. Hermanos, nunca podríamos ser justificados a nosotros mismos delante de Dios. Porque al pensar así, hermanos, asumiríamos que Dios califica qué tipo de trabajo llevo a cabo o una medida de acuerdo a las habilidades humanas. Esto es un descanso profundo, pero es el tema. Como se trata de salvación, se trata de arrancar, hermanos, a la paternidad del diablo. Por supuesto que entra el padre de la mentira a tratar de hacer daño, hermanos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de quitar una gripa, hermanos, se trata de salvar almas. Y es aquí en donde precisamente nosotros tenemos que permanecer en la línea recta, dice un hermano, en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque un lado es el legalismo. Legalismo dice, haz para ganar, hablando de salvación. Y el otro lado, hermanos, es el abuso de la gracia. Lo peligroso de hoy, como saben en las redes sociales, que ambos lados dicen tener la verdad. Se llaman reformados, que hay más deformidad en el reformado que nunca antes. Pero acá soy reformado, obedece, haz, tú para que ganes, si no, no ganas. Y el otro dice, ay, no te preocupes, el Señor ya hizo, ve como el mundo. Y anda bien, tranquilo, no exageres, el punto es medio.
El punto es en medio. El punto es en medio, hermanos. Aunque nosotros no podemos ser justificados delante de Dios por nuestras propias obras, los que somos justificados deseamos hacer buenas obras delante de Dios. Aunque nosotros no somos justificados, hermanos, por nuestras propias obras, nosotros, hermanos, no únicamente tenemos que estar compartiendo versículos, hablando bonito, teniendo reuniones toda la semana, sino que debemos buscar la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de esas cosas? No, hermanos, santidad es hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es, como unos creen, dejar de hacer. No es dejar de hacer, sino es hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. No es voltear al no, no voy a tocar porque Dios se ofende, no. Más bien voltea a ver a Cristo. Y no hay tiempo de ver lo demás. Ya sea que seas un niño, un pequeño que va a una escuela secular, que son pocos los que van a la escuela aquí. Tienes que tener responsabilidad como niño o niña, de que vean luz en ti, que tu plática sea distinta, que tu manera de relacionarte sea diferente, que si hablan de maldiciones, mis niños, o de cosas indebidas, tú frenes y digas, no, esto no es de Dios. Y si tienes el valor para decir, esto no le agrada a mi Señor, como un pequeño profeta. Los jóvenes igual, si estamos viviendo en una cultura, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en donde el mundo se mueve como le plazca, hermanos, nosotros no somos una moda a implementar. Sean libres, sean onda, sean cool, pero con Cristo. No, hermanos, es muerte y vida. No hay relación de las tinieblas con la luz. Dios y el pecado no cohabitan. Por supuesto que nos infiltramos y nos metemos a algunos lugares en donde no se ama al Señor, pero es Cristo quien entra. Todo lo que hagas, todo lo que hables, todo lo que practiques, todo lo que lleves a cabo delante de los incrédulos, tienen que ver a Cristo en ti y decir, oye, esta mujer, este hombre no tiene otra cosa más que hablar que del Señor, de Cristo. Parece que estoy viendo al mismo Señor en su vida. Porque si nosotros tratamos a mi mundo, hace rato decía en Proverbios, lo que tratamos de hacer es agarrar la gracia, hermanos, y meter a mi mundo con ella, ¡pum!, a mi estanque de pecado, y meter ahí la gracia, como si fuera una pastilla de cloro, ¿ok? O ponen el ejemplo, ¿verdad? Pecado, ¿lo han visto? Un vaso negro. Y luego, Cristo. Entonces ponen a Cristo en el vaso negro. ¿Y qué pasa con el vaso? No, hermanos, así no es. Es el vaso negro, Cristo, ok, se despedaza el vaso negro, se tira lo negro y ahora es Cristo. No es Cristo y yo, no. Más tenemos que reconocer esto en que sí, por supuesto, hermanos, no somos justificados por nuestras obras, pero los que ya han sido justificados desean agradar a su Señor en todo, porque el que murió ya no es un cordero, el que murió no es un animal, hermanos, el que murió no es un Barrabás, el que murió es el Hijo de Dios, y sí sufrió, hermanos. El hermano Beto, pongan atención en lo que he estado enseñando de la encarnación. Sí murió un hombre, hermanos, sí sufrió, sintió dolor, hubo agonía. Hermanos, gemía como cualquier de nosotros gemiría si tiene las vísceras expuestas y estás agonizando, muriendo con tus últimos latidos. Y no quiero provocarte lástima, solamente que quiero que recuerdes que en verdad el que murió en la cruz sufrió. Para dejarnos de modas de jugar y hacer chistes, hermanos amados, aún los exhorto a dejar de atacar a otros, porque no vas a ganar a nadie. Y de parecer mundanos para poder entrar. Hermano, disfrázate de medio mundo para que puedan creer. Van a creer no por tu disfraz, van a creer por el evangelio. Y por supuesto que van a creer más fácil si el testimonio de la persona que lo está dando es coherente con lo que comparte. Lo acabamos de ver con el procónsul. Vio a Pablo, vio al mago y dijo, no, yo le creo a él. Hermanos, es importante no confundir. Sí, no hay obras, ni una sola para la justificación. Esto es un aliento para tu vida. ¿Eres un pecador, hermano? ¿Levantamos nuestra mano? ¿Soy pecador? Ok. ¿Te puedes salvar a ti mismo? ¿Puedes dejar de pecar un solo día? No, Cristo es tu salvación. ¿Cómo y cuándo? Hoy mismo. Hoy, arrepiéntete y cree y deshazte de aquellas cosas que sabes que no son agradables.
Pide fortaleza, hermanos. Si Él nos entregó a su Hijo, ¿qué otra cosa juntamente con Él no nos dará? No son coches, no es dinero, no es prosperidad, no es salud. Se trata de todo aquello que necesito para dar gloria a Él con mi vida. ¿Seguimos cayendo bien a los demás, hermanos? Hay un problema. Hay un problema. ¿Seguimos diciéndole sí a lo que me separa de Dios? Hay un grave problema. Seguimos relacionándonos con los que están sin Cristo cómodamente, sin predicarles a Cristo. Hay un problema, hermanos. Y ese problema es que el Dios que probablemente has conocido no es el Dios verdadero. Y ese Dios, ¿sabes a dónde va a llevarte? Al lugar que nos corresponde, al infierno. Pero si tú ves la gloria de Dios, hermanos, el Hijo encarnado mostrando su gracia, su misericordia, su amor, hermanos, qué necesidad del Hijo clamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? Llorando, sufriendo, hermanos. Tú te pegas en la esquina de la cama y no vas una semana a trabajar. Y el Señor, hermanos, estuvo soportando no únicamente el castigo físico, sino el espiritual hasta lo más profundo de su alma. Y no podríamos nosotros decir: ay, gloria a Dios por su gracia, ven, acompáñame al mundo. No exageres, hermano, no es para tanto, hermanos. Se trata de la vida misma, de la eternidad. Todo esto quedará atrás en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo vivirás más? ¿50 años? Nadie sabe, hermanos. Lo que sí sabemos es que hay eternidad. Y de Dios nadie se burla, hermanos. Mas sin embargo, aparte también, en lugar de causar terror: ay, Dios no se burla, ¿qué va a pasar conmigo? Recuerda, tú tienes el sentimiento de culpa, te pesa el pecado. Ay, hermano, yo quiero ser santo, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Hermano, no te preocupes, Cristo te ha justificado. ¿Por qué? Si me siento pecador, por eso mismo, porque te sientes pecador. Porque si no te sientes tú así, de manera real, porque hay mucho legalismo: ah, pecador, soy el peor, en voz alta. No, eso no es válido ante los ojos de Dios. Si profundamente dentro de ti sabes que tienes problemas con Dios, el Salvador vino por ti. Vino por ti, hermanos. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. ¿Qué? Nada, ni la gracia, ni la fe, ni nada, hermanos. Esto es un don de Dios, no es por obras, nadie se gloríe. Pero no confundan, hermanos. No confundan que porque es por gracia, entonces ya, vénganse. Listo, ya llenamos la cantinflora de la gracia, vámonos al mundo. No. Esto implica amar, esto implica perdonar, esto implica soportar, esto implica apartarnos de la iniquidad, esto implica hablar distinto, esto implica tener que deshacernos de algunas cosas que no manifiestan a Cristo, no porque perdamos salvación, no porque vayamos a ganar un mejor lugar, sino porque el Cordero es digno. Recuerden, hermanos, hay parte, así como hubo responsabilidad en los que crucifican a Jesús, hay responsabilidad en ti, creyente, para, no puedo decir representar, Cristo no necesita representantes, pero sí para hacer luz en las tinieblas. Algunos, hermanos, se niegan a recibir esta salvación. Y algunos otros, hermanos, se creen que la tienen solamente porque creen que la tienen. Creen más en tener su salvación que en el Señor de la salvación. Algunos quieren ser salvados como se creía a la antigua. Quieren ganársela sirviendo, haciendo, moviéndose, cuando no hay ni el gozo dentro de hacer. Por eso hay algunos en la iglesia de Cristo Universal, en lugares muy, muy lejanos, que sirven y después se frustran por servir, porque no lo hacen para el Señor. ¿Qué madre aquí se cansa por servir a sus hijos? Todas, ¿verdad? Pero ¿quién deja de servir a sus hijos? ¿Qué papá deja de trabajar para sus hijos, para alimentarlos, de preocuparse por ellos, hermanos? Pero te cansa, ¿verdad? Pero dejas de hacerlo. ¿Quién se cansaría o quién dejaría de servir a un Señor tan precioso como es nuestro Rey y Salvador Jesucristo, hermanos? Más tarde, hermanos, el apóstol Pablo, en esta mentalidad llena de gracia, escribe una carta a estas iglesias de Galacia, hermanos, y sigue tratando estos mismos temas de la justificación por la gracia de Dios y no por obedecer la ley. De hecho, el apóstol Pablo nuevamente vuelve a manifestar que algo está sucediendo raro, hermanos, según el cristianismo moderno. Les llama, oh Gálatas, ¿qué? Insensato. Imagínense aquí, hermano, pastor Charlino, otro pastor, que les diga, oh hermanos de esta iglesia, insensatos, hipócritas.
Se van todos, Juan Carlos. Se van, hermanos. El apóstol Pablo dijo, oh Gálatas insensatos. No eran los del mundo, era la iglesia de los Gálatas. Pero ahora el apóstol Pablo los odiaba, hermanos. El apóstol Pablo quería humillarlos. ¿Qué quería el apóstol Pablo, hermanos? Enseñar la verdad, proclamar la verdad, hermanos. Amados, por si aquí hay alguna confusión en alguno de ustedes, Jesús el Señor no solo nos perdona, sino que también nos justifica. La palabra más adecuada es redime, o es la remisión de pecados. Es la paga y el perdón, o el perdón y la paga. No únicamente es, hermanos, el perdón, sino que la paga. Escuchen, hermanos, que tienen turbada su alma. No solamente perdonó y luego vuelve a ser crucificado y otra vez perdona. No. Una vez y para siempre. Perdón y pago. Cuando decimos pago, hermanos, recordamos lo que dice Hebreos. Vayan conmigo y que taladre la mente de aquellos que desean recordar la salvación del Señor. Hermanos, dice versículo 12 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Terminó. Ya no hay más que hacer. Terminó. ¿Ok? Después dice, escuchen, versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo es nunca? Nunca más. Nunca más, hermanos. Nunca más. Pero mira el versículo 14, qué importante la santidad. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No porque somos perfectos, hermanos, en nuestra moralidad o nuestra pecaminosidad. Pero ¿sabes en qué sí somos perfectos? En arrepentimiento. ¿Es una salvación perfecta, hermanos? ¿Es un Salvador perfecto, sí o no? Entonces, ¿será un arrepentimiento perfecto? ¿Será una gracia perfecta que siga acompañándonos hasta el fin? ¿Esto se manifiesta entonces en que somos diferentes a los demás y mejores que todos? No, arrepentimiento, hermanos. Dolor, compungido corazón. Levantar el teléfono, pedir perdón a una persona que ofendí. Hablar con la verdad, hermanos, aunque duela. Amar, servir, ver a las almas, hermanos, perdidas como lo más importante para nuestra vida después de Cristo. Decía Ray Comfort, ¿verdad? Aún el predicador más apasionado por Dios, que no esté apasionado por las almas. Son manifestaciones perfectas de una salvación perfecta, de un Dios perfecto en el que es perfeccionado, según lo que dice la palabra. El versículo 17 dice, nunca me acuerdo de pecados. Hay algunos de ustedes que obviamente no voy a mencionar más que únicamente, no es cierto. Pero hay algunos de ustedes que se han acercado y me dicen, pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo yo y todo lo que hice y lo que voy a hacer? Alguien me decía, entonces he recibido el evangelio, tengo el evangelio. Cuando digo recibir, recuerden que no me refiero a una oración. Tengo aquí el evangelio y creo, pero entonces voy a ser juzgado antes de Cristo. No, hermanos, no hay pecado que vaya a ser puesto delante de ti en el día del juicio cuando Cristo es tu Salvador. Hermanos, llegaremos temblando al reino, ahí delante de Dios, ya sin ocultarnos abajo del árbol. El mundo es el árbol, hermanos, el pecado, como Adán, sino ahora expuestos a un temblor delante de la presencia de Dios, hermanos, con su Hijo a la diestra, con sus orificios en su cuerpo, hermanos, con carne, parado, y sabremos que tenemos que ir al infierno porque todos cometimos adulterio, fornicación, robo, celos, ira, contienda, y temblando ahí, pero recordando que Jesús me habló el evangelio, y una vez temblando ahí con pecado, sabiendo que voy al infierno, el Señor dice, ve al reino eterno, al cielo, porque mi Hijo pagó por ti. ¿Cómo? Sí, mi Hijo pagó toda tu deuda. ¿Y qué quedará en nosotros para jactarnos? Nada, hermanos, sino solo deseo de adorar al Salvador, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice a los que son santificados, a los que han sido salvados, y aquí no hay un error, hermanos, de una secuencia en cuanto a la gracia, la ley y la gracia, hermanos. El apóstol Pablo, tú sabes, hermano, que es Cristo mismo hablando a través de él. Y está hablando en Efesios capítulo 4. Dice la nueva vida en Cristo, versículo 17 del 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esa autoridad apostólica es el mismo Pablo que habla por Cristo. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos.
Ya no andes como los del mundo que están en la vanidad de su mente, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios por la dureza que en ellos hay. Pero tú ya no, dice el 20, ustedes no han aprendido así a Cristo, si es que en verdad has oído de Él. Entonces aquí no vale pues a mí déjame vivir mi cristianismo como lo vivo yo, hermano. No, mi hermano, porque amo tu alma, tengo que decirte la verdad. Porque si tú en realidad has sido enseñado por Cristo, hermanos, aprendiste así a Cristo y has oído su evangelio de verdad y lo has creído, entonces tú no estarás así. Fíjate qué importante la responsabilidad y recordar que hay pecado y lo quito. Circuncido mi corazón, hermanos, aunque el Señor lo ha circuncidado ya. Dice versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos, ahí los que tienen? Despójate. Y lo he enseñado, lo estuve enseñando en la iglesia en Cuernavaca, lo estuve enseñando con la iglesia en Melaque y lo enseño en Monterrey, mañana que vamos. Despójate. ¿Qué se imaginan por despojo? ¿Nada más quitarle el saquito? Con violencia. Con violencia. Hermanos, que podamos luchar como el buen Lutero, que en cada tentación veía al mismo Satanás, hasta llegó a agarrar el tintero y aventárselo. Oh, me estás tentando, no voy a caer en el adulterio, en la fornicación, no voy a caer en esto, tendré que cambiar, tendré que voltear a verte, Señor, porque eso vaya que me atrae. Y bendito Dios, hermanos, lean primera de Juan. ¿En dónde está esa entre el dejar, el perdón? Es hermanos, una balanza perfecta. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, escucha bien, hijitos míos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo. Pero mira el amor, ¿no? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Pecaste? Sí, tu conciencia te dirá que no eres, que no sirves, vete de aquí. El diablo mismo te dirá, no eres cristiano, vete. Acuérdate que tienes un abogado. ¿Cómo reconoceremos nuestra salvación, hermanos? Sabiendo que sí, no únicamente por la ortodoxia, sino por lo que hay en mí. Oh, Señor, pequé. Sí pequé, Señor. Hermanos, insisto, a mí no me preocupan los que todo el tiempo están diciéndome que están pasando por dificultades en cuanto al pecado. A mí me preocupan los que siempre están bien. Porque no existe tal cosa en la Biblia para un cristiano. ¿Sabes? Que el cielo estará lleno de puro pecador redimido por la sangre del Cordero. Que por eso vamos a predicar a los perdidos, hermanos. Y que cuando predicamos de manera fiel por Cristo, creyendo en Cristo, al perdido con amor, no por ninguna otra intención, veremos fruto así. Porque es el poder ¿de quién? Del predicador, ¿verdad, hermanos? Poder de Dios para salvación. Hermanos, dice este texto, en Él es justificado todo aquel que cree. Pero el apóstol Pablo dice, y aún la fe es un don de Dios. Pero ¿cómo yo obtengo esa fe? La fe viene por el oír y el oír, ¿por qué? Y la palabra de Dios que tiene como mensaje central el evangelio. Hermanos, el Señor Jesús no solo nos perdona, sino que nos justifica. El perdón se encarga de la deuda del pecado, ¿verdad, hermanos? El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone como un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. Hermanos, entiendan esto. Obviamente no lo haremos así. Estaremos humillados, temblando. Pero por así decirlo, llegaremos con el expediente de Cristo. Y en otro archivo de Apocalipsis, hermanos, otro rollo, será toda nuestra suciedad que fue imputada a Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Rey, hermanos. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay una advertencia aquí, con esto voy a terminar. Si volvemos a Hechos.
Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Y después dice, mirad pues, esta palabra es importante, mirad pues, es la advertencia, hermanos, de que si nosotros rechazamos la verdad como es, o rechazamos la obra, la persona de Jesús con nuestra vida, somos, dice ahí, menospreciadores que desapareceremos. Si nosotros rechazamos, hermanos, la exhortación, mira, el asunto es este. Cada vez que nosotros escuchamos esta clase de mensajes del Señor, somos propensos a de inmediato olvidar. Salir de aquí, hermanos, y no buscar. Salir. De hecho, naturalmente salimos más motivados de una plática motivacional o de algún curso en tu empresa de programación neurolingüística. Sales, ahora sabré leer, ¿no? Los gestos de la gente, los movimientos. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué tenemos que procurar? Recordar que naturalmente somos propensos a desviarnos. Y que de manera antinatural tenemos que despojarnos. Y estar meditando en el mensaje, volverlo a escuchar, volver a leer, volver a creer, volver a clamar. Porque ¿sabes qué? Ciertamente moriremos. No sabemos cuándo, pero moriremos, hermanos. Y ciertamente, la única manera de no ser condenados, mis amados hermanos, porque hay algunos que han dicho, pero es que mi sufrimiento fue tal que Dios va a tener misericordia de mí. No, hermanos. Ni tu sufrimiento, ni tu soledad, ni tu castigo, ni si fuiste abusado de pequeño de cualquier tipo de abuso, nada va a librarte, sino solamente el creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. De lo contrario, somos menospreciadores y vamos a desaparecer. Hermanos, en esta advertencia el apóstol Pablo usa un pasaje de Habacuc sobre el juicio que viene sobre Jerusalén. Hermanos, si el Señor juzgó a ellos, si Dios juzgó a su pueblo, hermanos, ¿creen que juzgue a los gentiles? ¿A aquellos que nieguen y rechacen su oferta de perdón a través de la obra de Jesús? ¿Aún sabes que puede llegar a ser sumamente pecaminoso el no creer que Él te justificó? Y vivir sufriendo y sufriendo y sufriendo, aún creyendo, pero sufriendo como si Él no hubiera muerto en la cruz. O, por otro lado, que es el más peligroso, creer que viviendo como el mundo, tú fuiste justificado también por la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice nuevamente este comentarista Boyce, dice, aunque en nuestra época es una de grande gracia, Dios sigue siendo un Dios de grande juicio. Y el pecado debe ser juzgado si no ha sido expiado por la obra de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos tanta bondad. Por supuesto, Señor amado, que el enemigo y nuestras mentes no se quedan quietas. Tratarán de luchar. Pero como dice tu palabra, Señor, ¿quién entiende tu mente, Señor? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te dio a ti primero como para que fueses recompensado? Porque tuya, Señor amado, por ti y para ti son todas las cosas. Señor, que tu palabra gloriosa, que hoy fue expuesta, explicada, Señor, haga, Señor, lo necesario con urgencia. Si creemos en tu soberanía, Señor, creemos que tú nos trajiste a este lugar hoy, que ya estaba todo esto ordenado, Señor. Oh, qué descanso tan glorioso, mi Rey, poder caer a tus brazos como débiles, como necesitados. Qué glorioso sería saber, Señor amado, estas cosas hoy en los que no las sabían y creerlas, Señor. Qué bendición también saber que tú das el poder en tu gracia, Señor, para seguir día con día, esforzándonos, amado Señor, solo para tu gloria, entregándonos como sacrificio vivo, Señor, santo, que es agradable a ti, como algo coherente. Somos tan pequeños, Señor, tan insignificantes, amado Señor, desde no
muy lejos en este universo. Y tú eres, Señor, infinito. No permitas, Señor, que la dureza de nuestro corazón evite recibir la disciplina, Señor, la exhortación, la amonestación, sino al contrario, Señor, que delante de ti confesemos que no tenemos escondite, Señor, que es verdad, Señor, y a la vez recordemos que podemos ir a ti y que tú harás fiesta, porque no solo éramos ciegos o dormidos, sino muertos. Y darán los ángeles cantos y alabanzas a Cristo en el cielo, Señor. Te ruego también, Señor, por los que a causa del pecado no se sienten, amado Señor, dignos o merecedores. Te pido, Señor, que continúen sintiéndose así, no dignos y merecedores, pero que volteen a la cruz, al único que es digno, y escuchen sus nombres, amado Señor, como el de Lázaro, por la boca de Cristo, Señor, y que descansen y den alabanza, pues sabemos, Señor, que aquellos que han entendido de lo que han sido salvados y por quién fueron salvados, intentan día con día despojarse del viejo hombre, Señor. Se gozan de las verdades. Te doy gracias por los que has traído hoy aquí en ese sentir. Señor, necesito de ti. Y te pido, Señor, por los que a causa de la confusión y del engaño del diablo en su autosuficiencia han sido engañados para endurecer sus corazones como los fariseos, Señor. Aun cuando estos parezcan piadosos. Hay hombres, Señor amado, que fueron salvos también dentro de ese grupo y serán. Así que en tus manos nos ponemos, oh glorioso Salvador. Te damos gracias por los milagros que nos has permitido ver, que no podemos ignorar en la salud y de los hermanos, Señor, en los que libraste de la muerte hace poco tiempo, Señor. En Jorge, aquí Pepe presente, en cómo has sostenido a Gaby, a tu hijo Daniel, a la hermana Connie, Señor. Cómo has dado fortaleza, Señor, a los hermanos que han llevado dura prueba a lo largo de sus vidas, cuidando a sus hijos o a sus padres, o viviendo gran tiempo en hospitales, Señor, o la fortaleza que has dado a tus hijos, Judith y Johnny, Señor, y a la familia, Dios bendito, que fiel eres a tu palabra, precioso Rey, gracias. Gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, que está perseverando aquí en tu gracia, bendito Rey. Gracias por la salud confirmada por la ciencia de la hermana Rosalía, Señor. Gracias también por el milagro en el pastor David Serrano, Señor. Pero sobre todo, gracias por darnos a Cristo, Señor, que Él es capaz para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y que algún día podremos llegar a vida eterna solamente por Él, no en nada de nosotros, Señor. Damos a ti gloria, honra y alabanza. Y te pedimos nos guardes este día para ti, que todos aún haciendo cualquier actividad meditemos en ti. Pero que no falte arrepentimiento, convicción de pecado, arrepentimiento y también convicción de perdón por la sangre del Cordero. En Cristo Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén.